Tan agradecidos venimos delante de tu presencia como iglesia, como familia en esta tarde, reconociendo que hay hambre y sed de tu palabra en nuestro corazón, en nuestra vida. Y también sabiendo y reconociendo que solo tú puedes saciar esa hambre, esa sed de tu palabra, que tú has prometido, que tu palabra nunca vuelve vacía y que siempre cumple el propósito para el cual tú la has enviado. Envía tu palabra, mi Dios, en esta tarde, porque al enviarla tú sabemos que el propósito tuyo se cumple en nuestras vidas. Toca corazones, toca mente, transfórmanos, Padre, porque sabemos que eso solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Nos sometemos a tu soberanía, a tu dirección y a tu mover, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace rato nos platicaba nuestro hermano Enrique Politrón con respecto al pasaje de esta semana que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 1. Y vamos leyéndolo. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bien hemos estado promoviendo, hemos estado anunciando que nos encontramos como Iglesia Evangélica San Pablo el año 2025, el año de la renovación. Y dentro de todo esto, nuestro pasaje central para ese lema del año ha sido Romanos 12:2. Y lo que hicimos, confiamos plenamente, dirigidos por el Espíritu Santo, fue que nos hemos concentrado en enero y febrero en el versículo 1 de Romanos, antes de entrar al versículo 2, que precisamente toca acerca de la renovación. Y entonces estuvimos en enero analizando la primera parte del capítulo, del 12, versículo 1, ¿recuerdan? En donde dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y lo hemos venido estudiando. Las misericordias de Dios nos seducen a presentar nuestros cuerpos en sacrificio, su gracia, su amor, su justicia. Y dijimos, ese es el esquema del evangelio completo, en donde hemos recibido, hemos sido bendecidos, hemos sido rescatados, hemos obtenido por pura gracia de parte de Dios cosas que por nuestra cuenta nosotros no podríamos haber obtenido. Y entonces el evangelio nos lleva a que, reconociendo eso, somos impulsados, somos llamados a accionar, a movernos, a responder en santidad. Es lo que el evangelio completo establece: su gracia y mi respuesta. ¿Y cuál es mi respuesta? Presento mi cuerpo en sacrificio a Dios. Y en este mes de febrero iniciamos una serie, el domingo pasado, mi yo en el altar. Mi yo en el altar. Y el domingo pasado vimos sacrificio vivo. Presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y utilizamos Gálatas 2:20, un pasaje también muy conocido. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se amó y se entregó a sí mismo por mí. Podemos darnos cuenta que la carta a los Gálatas, escrita por Pablo a las iglesias en la región de Galacia, no le escribió a una iglesia en particular, sino a varias iglesias en esa región. Y lo que estaba sucediendo no solo en la región de Galacia, sino podríamos decir en el mundo entero, era que había el peligro de que se estaba distorsionando el mensaje del evangelio. Hasta el mismo apóstol Pablo nos dice: no que haya otro evangelio, solo hay un solo evangelio. Y es lo que está predicando, y está a través de las cartas inspiradas por el Espíritu Santo, está tratando de detener, de resolver esa problemática en las iglesias. Y así venía, y de alguna manera estamos nosotros el día de hoy, en nuestros tiempos, enfrentando algo similar, con ese argumento de la religión posmoderna,
en donde se maneja el existencialismo, la secularización, en donde se pretende separar la vida de la iglesia con la vida de secular, por eso le llaman secularismo. Así como, bueno, ahorita estás en la iglesia, ahorita sí puedes cantar, adorar, alabar, puedes escuchar un sermón, pero el lunes te toca, ya eres no secular, ya no tiene nada que ver con la iglesia, y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Escribió aquel famosísimo Dietrich Bonhoeffer, cuando Cristo llama a un hombre, le dice ven y muere. De alguna forma creo que esto resume el evangelio. Tenemos que morir. Dios pide, y digo, no quiere decir una muerte de suicidio, no estamos hablando de una muerte verdadera, estamos hablando la muerte del corazón, de nuestra disposición, de nuestras preferencias. Seguir a Cristo significa morir a nosotros mismos y vivir para Él. Este es el llamado del evangelio, y lógicamente no es un llamado a la comodidad. No es un llamado. Me preocupa cuando escucho clases o predicaciones, sermones de personas que dicen ven a Cristo y todos tus problemas se van a resolver. Eso no es el mensaje del evangelio. No es un llamado a la comunidad, es un llamado a una entrega total, por completo, donde ya no vamos a vivir para nuestros propios deseos, sino para la gloria de Dios. Y eso no es nada fácil. Nada fácil. Y de eso se trata el tema de hoy: sacrificio santo. No nada más un sacrificio vivo como vimos la semana pasada, sino un sacrificio santo. Y nuestro pasaje lo estamos leyendo, 2 de Corintios 7:1, donde dice así que, por lo tanto, se fija, debido a, en base a lo que estoy diciendo, entonces, amados, le está hablando a cristianos, entonces nos está hablando a ti y a mí. Al decir amados, está excluyendo a todo aquel que no ha puesto su fe en Cristo Jesús. Así que, amados, pues puesto que tenemos, se fija, ya están, las misericordias de Dios ya nos fueron dadas, y hay promesa para seguirlas recibiendo y disfrutando de ellas. Y puesto que las tenemos así, entonces miren lo que dice, ahora nos toca a nosotros. Ese es el mensaje completo del evangelio. Puesto que nos ha sido dado todo esto, ahora tú y yo limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No es un mensaje a la comodidad. ¿Cómo es que podemos limpiarnos de toda contaminación? Y es justo, la respuesta la encontramos en Romanos 12:1. Otra vez. Así que, hermanos, otra vez nos está hablando a los cristianos. Hermanos, os ruego. ¿Se acuerdan que dijimos rogar? Es te ruega y acompaña, te va acompañando, camina contigo rogándote por las misericordias de Dios, por todas esas promesas que nos han sido dadas y que se están cumpliendo y seguirán cumpliendo. Entonces nos ruega que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que fue lo que vimos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La solución está en presentar nuestros cuerpos a Dios. En una ocasión estaba con un joven en consejería allá en Playas, y me decía que estaba teniendo muchos problemas para vivir la vida cristiana. Inclusive me decía, pastor, no me quiero bautizar porque siento que si me bautizo estoy más obligado a vivir en santidad y no puedo. Y yo, bueno, la verdad es que qué bueno que estás siendo sincero, que puedas reconocer que tienes problemas para vivir la vida cristiana. Mi hermano, la vida cristiana en santidad es imposible vivirla sin Cristo. Y entonces él decía que estaba haciendo cosas en su vida que no le agradaban al Señor, estaba en pecado, pero sentía que era incapaz de cambiar, de resolverlo, de hacer diferente. Inclusive me confesó que había estado buscando más de Dios, que había estado probando las disciplinas espirituales, que oraba con más frecuencia, leía la Biblia con mayor intensidad, inclusive que andaba buscando reuniones donde se hablara más entusiasta, y estaba buscando inclusive hablar en lenguas. Y luego me llamó mucho la atención una frase que lanzó en su frustración, y me dijo que estaba tratando de obtener todo lo que podía obtener de Dios. Estoy tratando de recibir, vengo a la iglesia cada domingo porque quiero recibir de Dios. Y le dije, ¿sabes qué? Eso es exactamente lo contrario de lo que deberías estar haciendo. No venimos a la iglesia, mi hermano, a ver qué recibimos. Venimos a la iglesia, y cada día nuestra vida venimos para entregarnos.
No es lo que Dios te pueda dar, Dios ya te lo dio. Venimos a ver qué le podemos dar. Y Él dice: dame tu cuerpo en sacrificio vivo y además en santidad. ¿Se fija? Y yo creo que esto es, de alguna manera, tu vida cristiana no depende de lo que obtengas de Dios, depende de todo lo que tú le des a Él. De eso se trata. Cuesta trabajo, sí, que a veces inclusive puede resultar confuso. Y ese es el problema, es que muchos vienen así o ven así a la iglesia, evaluando a la iglesia sobre la base de lo que pueden obtener de la iglesia. Es que fui y el pastor no me saludó, y es que veo que están recogiendo ofrendas y a mí no me ayudan ni para un burrito. Es que estoy enfermo y nadie se entera, nadie me visita y nadie ora por mí. Es que no me gusta ese canto de la alabanza, a mí me gusta el otro. A mí no me gustan esos cantos, me gustan otros cantos. Y luego no me gusta cuando canta fulano, o sea, no me meto para allá, pero ¿por qué? Porque creemos que venimos a recibir, pero no venimos a recibir, venimos a dar, a darnos inclusive. Y de eso se trata el pasaje de Romanos 12. La vida cristiana es principalmente un acto de adoración en el cual nos entregamos a nosotros mismos. Qué difícil, qué difícil. Claro que es difícil, es complicado. Tenemos que dejar de vivir una religión. Inclusive no sé cuántos de ustedes estén participando en los temas ahora nuevecitos de grupos pequeños, donde estamos viendo la temática de cambios profundos. ¿Quién está en grupo pequeño? ¿Y los demás? Hace como 2 años que estábamos mi esposa y yo leyendo ese material del cual se preparó este material de ahora. Lo primero que hizo Dios al estar empezando las primeras páginas, Dios habló muy fuerte conmigo, porque al hablar de amor de Dios, yo creo que si yo te pregunto, ¿amas a Dios? Yo creo que todos los que estamos aquí diríamos que amamos a Dios, ¿verdad que sí? Y Dios me dijo: no me amas más que las demás cosas. Amas más a tu esposa que a mí. Es más, amas más leer la Biblia que a mí. Amas más predicar que a mí. Amas más tus amistades y convivios. Es más, amas más la comida que a mí. Yo caí de rodillas llorando y dije: Padre, ¿qué hago? Pero creo que el primer punto que tenemos que darnos cuenta es: dejemos de vivir esta religiosidad y reconozcamos, no amamos a Dios como Él nos ama a nosotros. Porque caminamos, ¿qué se espera de un cristiano? O sea, que hoy, qué bárbaro, el pastor está diciendo que no ama a Dios, que ama más a su esposa que a Dios. Cambien al pastor. Y al que traigan va a hacer lo mismo, lo reconozca o no lo reconozca. Tenemos que llegar a este punto de a qué estamos dispuestos. Ya hizo Dios lo que tenía que hacer. A mí siempre me llama la atención el que estemos recordando siempre la parte mía y la parte de Dios. Y he usado en otras ocasiones que he tenido el privilegio, la oportunidad de estar aquí con ustedes, por ejemplo, el caso de Moisés, cuando están a punto de cruzar el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Y entonces, lógicamente, Moisés está desesperado y voltea con Dios y dice: hey, que no te da casi, hey, que no te das cuenta de lo que está pasando. Mira, voltea y ve, acércate para que veas. Y Dios le dice algo bien interesante: ¿por qué clamas a mí? Y dices: bueno, está mal que clame. No, dice: dile al pueblo que marche. Yo entiendo en este ejemplo, con muchos otros en la Biblia, Dios dice: déjame hacer mi parte, pero haz tú la tuya. A ti te toca decirle al pueblo, a ti te toca levantar la vara para que el pueblo camine. Lo otro me toca a mí, dice Dios. Y creo que esto es bien importante, que no perdamos de vista de esta realidad. La parte de Dios ya la hizo en la vida de nosotros como cristianos. Ya nos dio salvación, ya nos dio vida eterna, ya nos perdonó, ya nos justificó, ya nos dio el Espíritu Santo, ya tenemos la promesa de la vida eterna. Todo lo que tú quieras, todo eso ha sido dado. Y ahora, ¿así te vas a quedar? Ay, qué lindo Dios, cómo me ama, mira todo lo que me dio. Y seguimos viviendo la vida que vivimos. Eso no es la voluntad de Dios.
La vida cristiana principalmente es un acto de adoración en el que nos entregamos a nosotros mismos, nos entregamos a Dios. Y lo vimos, ¿se acuerdan que dijimos el esquema de cómo enseña el apóstol Pablo? Los primeros 11 capítulos de Romanos están hablando de todo eso que nos fue dado. Pero el capítulo 12 ahora dice, ahora tu parte, ya hice la mía, ahora es la tuya. Y lo mismo dijimos, lo hace en Efesios. Los primeros 3 capítulos de los Efesios, todo lo que nos ha sido dado, esto y esto y esto. Y ahora, capítulo 4, versículo 1, ahora tú y yo, despójate. Ni siquiera salga palabra corrupta de tu boca, y empieza a decirnos todo lo que nos toca hacer. Pero lo que nos tenemos que dar cuenta es que lo que nos habilita es el saber todo lo que ya nos ha sido dado. La gracia por la cual tú y yo por la fe recibimos la salvación no termina en el momento que entregamos nuestra vida a Cristo por primera vez. La gracia nos habilita para poder llegar ante Dios y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Es la gracia, ya la tienes. La habilidad para presentar tu cuerpo ya te la dio. Es lo que dice Romanos de capítulo 1 al capítulo 11, es lo que dice Efesios capítulo 1 al capítulo 3, y podemos seguir porque la carta a los Hebreos dice también lo mismo. Este es no sé, el nuevo enfoque que debe haber en nuestro corazón. No es nada nuevo, solo lo estamos enfatizando en este año. ¿Por qué? Porque es el año de la renovación. Ya no podemos permitir que como Iglesia Evangélica San Pablo que nos quedemos sin renovar, sin ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, que es el lema del año. Nuestra respuesta a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros es darle una ofrenda espiritual, es decir, nosotros mismos. Pero no estaremos muchos de nosotros como este joven del bautismo que decía: no me quiero bautizar porque me compromete. Y ese es el punto. Creo que tenemos cierto temor. Tenemos a veces temor de cuando nos entregamos por completo a Dios, que Dios va a requerir de nosotros algo que no quisiéramos. Y es un concepto tan equivocado. Yo recuerdo allá por muchos años atrás, yo tenía 18 años, acababa de recibir a Cristo y empecé a sentir el llamado al ministerio. Y les soy sincero, ¿sabes qué decía? Señor, yo no quiero porque me vas a mandar al África, me vas a mandar por ahí al desierto o al Congo, no sé a dónde. Pero yo tenía miedo. Y he aprendido una cosa: Dios ha sido bueno conmigo. Y sin haberlo planeado me trajo a donde Él sabía que yo necesitaba estar, aquí. Y para esto he nacido. Es el propósito de Dios sobre mi vida. No tengamos miedo. Cuando nos entregamos por completo en sacrificio vivo y santo a Dios, Él ya hizo su parte. Creámosle. Es como cuando decimos que no puedo amar al pastor, es que es muy sangroncito. Y dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ya ha sido derramado. Amor de Dios, no cualquier amor. No es tu amor, no es el amor del hermano, es el amor de Dios, el ágape de Dios. El amor de Dios ya ha sido, tiempo pasado, ya fue derramado en tu corazón, dice Romanos 5:5. Es amar, puedes amar. No quieres, es otro rollo. Y eso es lo que implica un sacrificio vivo. Decir: Señor, aquí dice que ya me diste, entonces lo tengo que amar. Y das el paso decisivo. Esto es parte de esa entrega de adoración. Y la adoración se trata de entregarnos a Dios. ¿Se acuerdan del pasaje? Ahorita lo mencionaba, en el pasaje de la mujer samaritana y en Juan 4, en el versículo 23 en particular, dice: la hora viene, dice Jesús, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca. Que esto me gusta. Yo puedo saber qué busca Dios. ¿Qué busca Dios? Está buscando verdaderos adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Yo quiero. No siempre puedo, o casi nunca puedo, pero yo quiero.
Esta es la esencia. Aquí nos está diciendo Jesucristo: Dios es espíritu, versículo 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Se trata de adoración, es un acto de adoración a Dios. Es evidente que no vamos a poner aquí una parrilla para que te entregues y prendamos fuego para que te consumas como el sacrificio del Antiguo Testamento. Eso no es de lo que se trata. El apóstol Pedro también lo entendía. Ahí en capítulo 2, primera de Pedro 2:5, mire lo que escribe Pedro: vosotros también, o sea, ustedes también, nosotros también, como piedras vivas. No está hablando de muerte física. Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Pero mire, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos sacerdotes que traemos sacrificios a Dios. Necesitamos vernos así como sacerdotes que traemos ofrendas a Dios, y esa ofrenda somos nosotros en sacrificio vivo y santo. De eso se trata. Es un lenguaje sacerdotal, un lenguaje de sacrificios, un lenguaje de la carta del libro del Levítico en el Antiguo Testamento. Lo que sucedía ahí en el Antiguo Testamento, el sistema de sacrificios, cuando el sacerdote venía y ponía una ofrenda en el altar, y esa ofrenda era sacrificada, quemada. Ofrecían sacrificios muertos, se moría, no sacrificios vivos. Se nos pide que no ofrezcamos sacrificios muertos, que son las obras muertas, las del legalismo, la de forzados. Este sistema ya no existe, quedó sin efecto cuando Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. El velo del velo del templo que nos separaba para acercarnos a Dios fue rasgado, y por eso Hebreos dice: acércate confiadamente ahora al trono de la gracia. Pero hay un nuevo tipo de sacrificio en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, y ese es un sacrificio vivo, no de un animal. Somos tú y yo. Y no es que yo te ponga en el altar, no es que tú me pongas en el altar, porque a veces así somos. No, ay, quisiera meterlo ahí que agarre tantito calor. Debemos colocarnos nosotros mismos en el altar delante de Dios como una ofrenda a Él, no como sacrificio muerto, sino sacrificio vivo. Ese es el acto esencial, supremo de adoración a Dios. Todo nuestro ser, todo. Y por eso podemos decir que la vida cristiana no se basa en lo que puedes obtener de Dios. Ya hemos recibido todo de Dios, todo lo que necesitamos. Pedro lo dice en su segunda carta, desde el capítulo 1, dice: todas las cosas, todas, ¿cuántos son todas? Todas, ¿verdad? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya fueron dadas, ya nos fueron dadas, ya las tienes. Todo lo que necesitas para presentar tu cuerpo en sacrificio vivo y santo ya te fue dado. ¿Qué estás esperando? Así como, bueno, Dios, cuando tú me digas, ¿no? Cuando tú me habilites, ya tienes todo para dar el paso que estás tú siendo llamado por Dios a hacer. Y de alguna forma, no sé, has recibido todo lo que necesitas en tu salvación, y se basa en lo que le das a Dios ahora. Y siempre ha sido así con Dios. Pareciera, es que Dios era antes. No, Dios ha sido, es más, Dios es inmutable. Y Dios no estaba totalmente satisfecho con los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Sí sabías? Hay en el libro de 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, cuando Saúl se había adelantado. Saúl era un rey en aquel entonces. Un rey no podía ofrecer sacrificios. Por eso ahora tú y yo en Cristo somos reyes y sacerdotes, y sí podemos. Y no me refiero a estos tipos de sacrificios de animales, sino los nuestros. Y Saúl se adelanta y sacrifica animales en la desesperación, en la duda, en la falta de fe. Y viene Samuel, y le dijo, versículo 22: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El sacrificio tenía un lugar, era una imagen del sacrificio de Cristo por venir. Inclusive
Un pasaje que he comentado en muchas ocasiones con ustedes, que también me llama mucho la atención, se encuentra en Hebreos capítulo 10, en el versículo 5 en adelante, donde un poquito antes, pero me llama mucho la atención porque están el Padre y el Hijo en el cielo conversando. ¡Wow! Así como estamos escuchando la conversación, en pocas palabras estamos de chismosos, y podernos dar cuenta en esos pasajes de Hebreos 10, 5 al 7, algo así, en donde precisamente está diciendo Jesús: ¿sabes qué, Padre? Sacrificios y ofrendas no te agradaron, no es lo que tú deseas. Y entonces dice: me has preparado un cuerpo, aquí estoy, me envías a mí. Y es ahí el parteaguas en donde dejó de ser un sacrificio de animales y animales muertos a ser un sacrificio de personas, de sus hijos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es la transición. Desde el Antiguo Testamento los sacrificios de animales no dejaban satisfecho a Dios. Es más, sabías que si tú venías con un pecado y decías: bueno, sacerdote, aquí traigo mi borreguito, mi becerrito, mi chivito, lo que sea, o mis palomas si no tengo mucho dinero, ¿sí? Sabías que lo número uno es que tú tenías que también sostener al animal en lo que el sacerdote lo sacrificaba. Y no solo eso, ¿sabías que eso solo cubría tu pecado por un año? Y el año que entra tienes que volver a venir. Eso era el sistema sacrificial. Por eso es que ahora insiste la carta a los Hebreos y el Nuevo Testamento que Jesús vino una sola vez y por todas. Ya, vino, se acabó, no más mensaje, no más sacrificio uno y otro, un solo sacrificio. Ese es el mensaje del Evangelio. Simboliza un sacrificio, una entrega del corazón. Miren lo que decía el rey David, Salmo 51, 16: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Y entonces dice ahora: ¿qué es lo que sí quiere Dios? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. ¿Te fijas? No entendamos el sacrificio como decir: no, voy a presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, voy a la iglesia a escuchar la alabanza y al pastor que viene de vez en cuando y nomás está gritando, y luego me piden que dé ofrendas, y luego que la copita y que el juguito y que el panecito, y luego los avisos, pero tengo que venir porque es mi sacrificio para Dios. Eso no es a lo que Dios se está refiriendo. Puede incluirlo, pero eso no es. No, mientras está vivo, yo no creo que el chivito del Antiguo Testamento se quedara quieto así como: mátame, sacerdote. Yo creo que lo tenían que agarrar y agarrarlo bien, porque si no, es más, ese es el peligro que corremos tú y yo. Nos entregamos en sacrificio vivo y a lo mejor no queremos bajar del altar. Es más, es lo que hacemos. Hoy podemos decir: Señor, me entrego en sacrificio vivo a ti, y mañana me brinco del altar porque estoy vivo. No sé, estoy haciendo nada más reflexiones. Desde la cruz ahora los sacrificios de animales se han ido, y ahora es solo el corazón que Dios quiere que le entreguemos. El corazón no pide nada, no, claro que pide todo. Hemos sido llamados entonces a la dedicación, y el sacrificio vivo, santo, abarca todo nuestro ser. Y dice Primera de Tesalonicenses 5:23 que todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Bien importante, no somos cuerpo con alma y espíritu, no somos alma en un cuerpo con espíritu. Somos seres espirituales en un cuerpo y que tenemos alma. Y en el alma está nuestras emociones, nuestra mente y nuestra capacidad para decidir. Todo nuestro ser, todo nuestro corazón, espíritu, alma y cuerpo, es el sacrificio que Dios pide de nosotros. Incorpora todo. Y al dirigirse, como ahorita veíamos en Corintios y también en Romanos 12:1, vemos que Pablo le está hablando a cristianos, nos está hablando a ti y a mí, a aquellos que de alguna forma podríamos decir que nuestro espíritu ya se lo entregamos. Cuando alguien te habló de Jesucristo,
tomaste la decisión: Jesús, te entrego mi vida, o ven Jesús a mi vida, toma control de aquí en adelante. Entregaste en sacrificio vivo tu espíritu. Y te diría: pero te queda el cuerpo y te queda el alma, no te hagas. ¿Cómo? ¿Se fija? Es ahí donde ya estamos en Cristo, ya nacimos de nuevo, tenemos la salvación, tenemos el acceso a Dios. El Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Él camina con nosotros, nos ha perdonado nuestros pecados, hemos sido justificados. Entonces nos vemos en todo momento. Dios nos ve justos porque Jesús pagó por nosotros eso. Pero ahora viene el resto de nuestro ser. Y muchos se quedan así: es que ya entregué. Yo un día dije: Señor, te entrego mi vida. Y luego sale de aquí a vivir como quiere vivir. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. No es lo que desea Dios. El sacrificio que Dios pide de nosotros incorpora a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y si no has entregado tu espíritu, no has recibido a Jesús o entregado tu vida a Cristo antes, hoy es tu oportunidad de dar este primer paso. Porque si no, todas esas misericordias, todas esas, diríamos, bendiciones, promesas de Dios no aplican para ti, aplican para el creyente. Y te diría entonces: debes dar el día de hoy el primer paso y decir: Jesús, te entrego mi vida. Lo primero que quiero entregar, Dios, es todo mi espíritu. Lo pongo en el altar del sacrificio. Creo en ti, Jesús, que tú moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día, que Dios te levantó de los muertos para darme ahora vida eterna. Pero eso es el arranque. Y te diría, una vez que lo hagas, entonces te diría: ahora experimentarás todas las misericordias que Dios ya ha dado para nosotros los creyentes. Y en base a esas misericordias, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Puede parecer muy complicado, pero creo que muchas veces es parte de nuestra defensa. Se nos hace complicado. No podemos agradar a Dios de ninguna manera mientras no entreguemos nuestro espíritu a Él, porque esa es la esencia de lo que somos. Por ahí se comienza, es la base del sacrificio. Todo comienza con el espíritu. Y luego, ahora sí: por tanto, os ruego por las misericordias de Dios, ¿sí? En plural, misericordias, lo hemos dicho, ya lo vimos en temas anteriores, o lo vieron. Cosas que se nos presentan, que se nos conceden, que se nos aplican, que se nos acreditan y que no merecemos. Y dijimos: hay muchas misericordias de Dios. ¿Se acuerdan? Aquí vimos un domingo eso. Y basándonos en las misericordias de Dios, debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Y es lo que hacemos al entregar nuestra vida a Dios. Venimos espiritualmente en bancarrota. Tenemos que darnos cuenta, necesitados de perdón, y nos entregamos a Dios por primera vez. Y por eso, por sus misericordias, somos impulsados a presentar nuestros cuerpos, alma y cuerpo. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestra capacidad para tomar decisiones y nuestro cuerpo. Sacrificio vivo, santo. No solo el sacrificio es santo, significa rendirnos, no retener absolutamente nada. Como un sacerdote que traía un sacrificio, lo pone todo sobre el altar. Tú y yo tenemos que poner nuestro cuerpo en el altar, y al hacer eso le estamos diciendo: Dios, te entrego mi cuerpo, te entrego mi ser. Lo que quedaba pendiente, mi cuerpo y mi alma, lo pongo delante de ti. Y eso es continuamente: ofrezco mi cuerpo para tus propósitos, lo ofrezco como un sacrificio vivo y santo para apartarme del pecado. Es lo que habíamos leído también en Romanos 6:12. Abra su Biblia en Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y luego mira lo que dice el versículo 13. En Romanos 12 nos dice lo que sí debemos hacer: presenta tu cuerpo. Pero mira lo que aquí nos dice Romanos 6: ni tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad.
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Se fija? La santificación es el resultado de presentarnos activamente a Dios. La santificación no es pasiva, así, bueno, Dios, tú santifícame. Dios ya te santificó, porque palabra de santificar significa ya fuiste apartado con un propósito. Ahora vive conforme a ese propósito. Es un mandamiento, es una acción. Presentas tu cuerpo, entregas tu cuerpo a Dios, y ese es nuestro deber. Es necesario para nuestra santificación. El versículo 19 de ahí, Romanos 6. Hablo como humano, dice Pablo. Me gusta la sinceridad de Pablo. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros cuerpos, vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Verdad que sí sabemos entregarnos? ¿Cuánto de nuestro cuerpo, de nuestro ser hemos entregado al pecado, a la inmundicia, a la desobediencia, a la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Sí? Y no voltees a ver a tu hermano, estoy hablándote a ti. Tu santificación depende de que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo y santo. Dios quiere tu cuerpo como un sacrificio ofrecido a Él en santidad, no solo el espíritu. Quiere tu cuerpo, quiere tu alma. Y te preguntaría, ¿cómo te va con eso? No me contestes, no levantes la mano, pero todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y eso es lo que Dios quiere, un sacrificio vivo y santo. Vivo y santo. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué podemos hacer al respecto? El primer paso es entregar tu vida a Dios. ¿No has entregado tu vida a Dios? ¿No has entregado tu vida a Cristo en arrepentimiento para que recibas el perdón de tus pecados, la vida eterna? Y te diría, ven a Jesús. ¿Por qué no dar ese primer paso? Creo que puede ser muy atractivo que digas, ¿sabes qué? Da ese primer paso y vas a recibir por primera instancia todas las misericordias de Dios que Él tiene preparadas para ti. Y una vez que hayas dado ese paso, entonces podremos seguir avanzando. Podremos hablar de ese sacrificio, ya habiendo nacido de nuevo. Nuestro espíritu ya fue presentado, nació de nuevo y somos llamados a la acción. Una entrega continua de nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo a Dios. No hay otra forma de poder vivir como Dios quiere. ¿Cuesta trabajo? Sí. Somos salvos por gracia mediante la fe, como hace rato les decía, pero la misma gracia nos habilita para vivir como Dios quiere que vivamos. Cierra tus ojos, mi hermano. Cierra tus ojos, cierra. No te distraigas, este es un momento. Si tú estás aquí en esta tarde y no has entregado tu vida a Cristo y quieres dar ese paso por primera vez, donde digas, Señor, yo entrego mi vida a ti, ven a morar en mí, perdona mis pecados, yo me arrepiento. Y ahí en tu lugar, con tus ojos cerrados, solo levanta la mano. Quiero orar contigo. Todos estamos con los ojos cerrados. Levanta tu mano si quieres por primera vez entregar tu vida a Cristo. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. También Dios te bendiga. Este es un momento solemne, iglesia, estemos orando. Están entrando ellos en esta nueva etapa de sus vidas que transformará por completo la existencia de ellos. Y ahí donde están, yo quiero invitarles, los que levantaron su mano, pueden bajarla si quieren, que repitan conmigo. Voy a darles algunas palabras, aprópiese de las palabras, le vamos a hablar a Dios. Inclusive, iglesia, me ayuda, vamos haciéndolo, aunque ustedes ya lo hicieron antes, pero vamos juntos para apoyarlos a ellos. Vamos orando juntos y decirle, Señor, reconozco en esta tarde mi necesidad de ti, que he vivido en pecado, alejado de ti, y ya no quiero seguir así, Padre. Y escucho el mensaje del Evangelio en donde dice que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mis pecados y lo levantaste el tercer día, resucitándolo de entre los muertos, para que yo, al creer por pura gracia, tenga la vida eterna, la salvación, el perdón de mis pecados.
Te recibo, Jesús, en mi corazón. Ven a mi vida. Recibo tu perdón, recibo la salvación y el Espíritu Santo que me estás dando para poder caminar en santidad como tú lo deseas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Si usted levantó la mano, decimos continuamente que el Evangelio nos dice con toda claridad que cada vez que un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta en el cielo. Y por eso nosotros festejamos la decisión que tú acabas de tomar en esta tarde. Hay personas que pueden ayudarte para continuar en ese caminar, que te aclaren las dudas de qué significa. Y hay de las personas que están de pie pueden ayudarte para que no te quedes con las inquietudes y las dudas, porque hay mucho más. Este es el arranque en tu relación con Dios totalmente transformada. Iglesia, Dios nos llama, como ahorita comentaba, a una entrega continua de nuestros cuerpos. No hay otra forma. No es fácil, pero ya nos ha dado su Espíritu Santo que nos habilita. Vuelve a cerrar tus ojos. Yo quiero invitarte ahora a que platiques con Dios y le digas: mi Dios, después de lo que he escuchado en esta tarde, decido entregar mi cuerpo, no solo en sacrificio vivo, sino en sacrificio santo, reconociendo que tú me has habilitado para poder vivir como a ti te agrada. Y el día de hoy decido, Padre, con la ayuda de tu Espíritu Santo, presentar mi cuerpo en sacrificio vivo para vivir en santidad. Y no solo lo hago una sola vez, sino lo hago cada día, cada instante, cada momento de mi existir. Que para mí sea una continua entrega en sacrificio vivo y santo a ti, Padre, y pueda yo experimentar todo lo que tú tienes para mí en mi caminar contigo, Padre. Me entrego a ti en sacrificio vivo, santo, porque eso es lo que a ti te agrada, Padre. Y ahora, al irnos de aquí, en el nombre de Jesús, derrama de tu bendición sobre tu pueblo. Padres, aquellos que vienen con enfermedad, nos encontramos en el mes de febrero en que se habla mucho de el día o el mes del cáncer. Padre, si hay alguien enfermo con cáncer, trae tú la sanidad sobre sus vidas, una sanidad milagrosa, sobrenatural, Padre, sobre de ellos. Y en general a todos los enfermos, Padre, y bendice sus finanzas, bendice sus hogares, bendice sus bienes, todo lo que les has dado, sus empleos, sus trabajos. Gracias por ese trabajo a mi hermano Ortiz. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que nunca nos deja. Y no podremos entender por qué pareciera que te tardas o que no escuchas, pero tú has prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Refuerza esta verdad en el corazón de cada uno de mis hermanos y llévales con bien, Padre, a ser de bendición donde quiera que ellos anden, recordando continuamente presentarse en sacrificio vivo y santo a ti, Padre, en el nombre de Jesús.